Hola visitantes, hoy les traigo un tema que a mí me fascina y que sé que al público igual, aquel tema es las 7 casas y establecimientos más embrujados de Mérida, Yucatán. En este video, personalmente te daré un viaje por aquellos lugares que en mi opinión son los más embrujados de este hermoso estado, y te relataré las historias del por qué ocurren sucesos paranormales e inexplicables en susodichos lugares. Antes de comenzar con el video, te advierto que algunos relatos son completamente reales y algunos podrían no serlo. Sin embargo, en este video escucharás relatos espantosos, actos criminales, situaciones muy perturbadoras que podrían cambiar tu percepción de aquellos lugares que menciono, por tanto te recomiendo discreción y seriedad. Si eres una persona sensible te aconsejo que abandones este video. Número 1. Mansión El Pinar. La bella casa de El Pinar, que se encuentra sobre la calle 60 Norte por la avenida Colón, casi frente al Hotel Hyatt, en Mérida, Yucatán. Esta calle, a principios del siglo XX, comunicaba con el pueblo de Itzimná y se presumía tomaría una gran importancia estratégica en aquella época del famoso oro verde. Por ese motivo podemos encontrar este tipo de mansiones en aquella zona. Por muchos años esa majestuosa edificación estuvo abandonada, y casi se caía en pedazos. Todas las personas que pasaban frente a ella, no podían evitar volver a verla, y es que atraía la mirada. Era un lugar que de verdad hacía temblar a cualquiera, sobre todo si se pasaba caminando de noche por ese rumbo. Y lo curioso es que mientras en las casas que la rodeaban había plantas verdes y flores multicolores, en ese predio la vegetación lucía seca y muerta todo el año. De igual manera, al pasar por aquel lugar se percibía un ambiente notablemente extraño, recordándonos a las casas de las películas de terror. Según un reportaje publicado en Novedades de Yucatán 1983, se cuenta que en aquella casa, habitó a finales del siglo XIX un extraño matrimonio de origen portugués, el cual no tuvo hijos y que alrededor del año de 1885, la dama de la casa fue mordida por un murciélago y se contagió de hidrofobia, rabia, y como entonces no había cura para esta terrible enfermedad, el esposo encerró a la dama en una de las habitaciones de arriba, donde falleció de forma horrenda, causándose ella misma la muerte con sus propias mordidas. Tras el espantoso deceso de su amada, el viudo dejó la mansión y se cuenta que regresó a Lisboa, pues nunca más se supo de él. Suponiendo que desde entonces el alma en pena de la mujer vaga por aquel lugar, aunque esta suposición es meramente especulativa e hipotética, no puedo asegurar que algún espíritu asuste a la gente en aquel lugar. Sin embargo, si algo puedo asegurar es que desde entonces la casa quedó en el abandono por décadas, hasta que finalmente fue comprada y bellamente restaurada por don Alberto Bulnes Guedea. Años después el señor Bulnes le vendió la propiedad a don José Trinidad Molina Castellanos, cuya esposa habita hasta la fecha. Esta es una propiedad privada y no se puede acceder al interior. Número 2. La escuela del centro de la ciudad de Mérida. Se cuenta que este predio, antes de ser una escuela, fue un hospital donde se realizaban abortos ilegales. Se cuenta que se encontraron restos humanos de niños abortados en una fosa séptica. Sin embargo, esto ocurrió varias décadas atrás de nuestros días, y después de que el supuesto hospital cerrara en circunstancias extrañas, se convirtió en parte de una escuela militar, hasta que finalmente se convirtió en la escuela que es hoy día, aunque pudiera equivocarme, pues la información sobre el lugar es muy escasa. Si en realidad conoces algo sobre el tema, escríbelo en los comentarios. Se cuenta que en la hoy actual escuela, acontecen sucesos paranormales, y se relata que frecuentemente se aparece una niña de entre 7 y 5 años que de vez en cuando espanta a los incautos. Número 3. Casa La Jardinera. Antes de contar el relato te aclaro que esta casa, es conocida como la Casa de la Jardinera pues en Mérida, Yucatán, antiguamente se tenía la costumbre de ponerle una placa con un nombre a una esquina en honor a una historia, leyenda urbana, o un cuento popular. Antes de empezarte a contar el relato te recuerdo que este es un caso real y verídico, por tanto te pido discreción y seriedad.
Un lunes 23 de febrero de 1976, un carpintero llamado José Candelario Mis Paredes, al cual lo apodaban El Cando, de 29 años de edad, acudió temprano al domicilio del matrimonio Poveda Ricalde, para realizar unos trabajos de oficio. Las personas que habitaban la casa de la jardinera, se dedicaban al tan mencionado agiotismo. Aprovechando su estancia en el domicilio de los prestamistas, el ebanista intentó persuadir a la señora Eneida Poveda Ricalde de Mendoza, de 37 años de edad e hija del matrimonio, para obtener una próloga de la deuda que tenía con ella, en la que iba de por medio su humilde vivienda ubicada en la colonia de Santa Rosa. Debido a que no pudo convencerla y como declararía el asesino, aquella mujer le contestó con mucha dureza, el hombre se ofuscó y sin medir más las palabras, arremetió contra ella con un martillo y un formón, causándole la muerte debido a los traumatismos sufridos. En ese entonces, al escuchar los desgarradores gritos, la madre de la mujer, Eneida Ricalde de Poveda, de 73 años de edad, acudió en auxilio de su hija, pero también fue atacada por el enloquecido homicida. El asesino sediento de sangre también agredió al doctor Arcadio Poveda Cárdenas, esposo y padre de las dos anteriores víctimas, el cual fue violentamente golpeado con aquellos dos instrumentos de oficio, causándole traumatismos y dañándole el marcapasos que tenía instalado. El señor Arcadio murió unos días después del incidente. Sin embargo, había una cuarta persona cercana a la salida principal de la vivienda. Esa persona era la sirvienta Luz María Estrella Balán, quien poco antes salió al pequeño jardín del frente a regar las plantas. El asesino, con intención de no dejar testigos, la localizó y le dijo a la entonces muchacha que acudiera al interior del domicilio, ya que su patrona la estaba llamando. La muchacha del servicio, al notar la sangre en la ropa y la actitud nerviosa del multihomicida, optó por correr despavorida y frenética del lugar, avisando a los vecinos de lo ocurrido. El asesino huyó de manera veloz del lugar, saliendo por el portón lateral de la vivienda, que daba a la calle 72. El asesino fue detenido 8 horas después de cometer el terrible crimen, en su propio domicilio, en el cual los agentes de la ley encontraron las herramientas homicidas y la ropa manchada de sangre. El asesino cumplió con su condena y finalmente fue liberado hace algunos años. Sin embargo, tras el brutal asesinato de las 3 personas en el inmueble, el lugar nunca volvió a ser el mismo. Varias décadas después, el lugar volvió a funcionar como una tienda papelería. Sin embargo, esta quebró y cerró. De nuevo el predio estuvo a la venta o renta. Pasó el tiempo, de nuevo operó como una tienda. Sin embargo, el negocio volvió a ser malo y de nuevo el predio se encontraba en venta o renta, pareciendo que una muy mala energía quedó atrapada ahí tras los lamentables y terribles incidentes. En algunos casos, algunos empleados que trabajaron en los negocios que se instalaron en aquel lugar, alegaron haber escuchado voces de ultratumba y haber vivido situaciones escalofriantes al punto de salir corriendo del lugar. Aparte de que aquella esquina es conocida por innumerables accidentes automovilísticos y casualmente en más de 2 ocasiones la puerta principal de la casa de la jardinera ha sido impactada por un vehículo, el cual logra subirse sobre la acera y destruir parte de la puerta principal. Por tanto, la casa que se encuentra sobre la calle 65 por 72 y 70, conocida como la Casa de la Jardinera, puede ser considerada como uno de los lugares más embrujados de la ciudad de Mérida. Por último, no estaría de más mencionar que los asesinados en la Casa de la Jardinera eran parientes de la eminente agiotista Elda Zurita, de Ascorra de Ricalde y Cintia Sue Ricalde Zurita, las cuales serían asesinadas en un incidente similar en su domicilio en el mismo barrio de Santiago, un domingo 22 de agosto de 1999. Una coincidencia macabra. Número 4. La Casa Zurita. De nuevo, antes de empezarte a contarte el relato, te recuerdo que este es un caso real y verídico, por tanto te pido discreción y seriedad. El 22 de agosto de 1999 ocurrió un doble homicidio en aquella casa, conmocionando a la gente de la ciudad de Mérida. Elda Zurita, Ascorra de Ricalde, de 70 años de edad, y su hija Cintia Sue Ricalde Zurita, de 35 años, fueron torturadas y asesinadas por 5 personas que entraron a su domicilio particular, ubicado cerca del Parque de Santiago en la calle 68 por 57 y 55 A, con el fin de asaltar, aunque también existe el rumor de que estas personas buscaban vengarse de la ya mencionada Elda Zurita. Se asume que los asaltantes sabían que en su casa se guardaban grandes cantidades de dinero, pues 2 de los delincuentes eran sus clientes del negocio, lo que les facilitó la entrada al domicilio.
En aquel día 22 de agosto de 1999, los ladrones pudieron entrar a la casa sin resistencia ni alerta, mas sin embargo la señora Elda Zurita Ascorra de Ricalde, forcejeó con los delincuentes hasta que finalmente fue sometida, y debido a que se negó a confesar dónde guardaba el dinero, los delincuentes la torturaron. Sin embargo, y a pesar de las torturas, la señora se negó a confesar la ubicación del efectivo. Muriendo a causa de las torturas aplicadas, los delincuentes, al no encontrar el dinero en primera instancia, se dedicaron a revisar la casa para encontrar el efectivo o los bienes materiales más valiosos que se guardaban ahí. En ese entonces llegó a la casa su hija Cintia Sue Ricalde Zurita de 35 años de edad junto con su novio, quien la acompañaba. Al encontrarse con los delincuentes y tras una breve lucha a la primera persona, su hija, la asesinaron rompiéndole el cráneo a martillazos, e igualmente hicieron lo propio con su novio dándolo por muerto. Sin embargo, este logró sobrevivir pese a los traumatismos sufridos, y de este modo es como se obtuvieron las pistas de los delincuentes, quienes finalmente fueron atrapados. 4 de los 5 delincuentes, y hasta el día de hoy cumplen condena en la penitenciaría de Mérida. Tras el horrendo incidente, la casa permaneció cerrada y vigilada por la policía estatal. Pero de igual manera, tras las lamentables muertes en el lugar, comenzaron a acontecer sucesos paranormales en la casa, los cuales fueron reportados por los vecinos del área. A tan solo días después de lo ocurrido, los vecinos aseguraban que oían gritos desgarradores, lamentos, apariciones cercanas a las ventanas de la casa y sus alrededores, e inclusive se decía que veían a la fallecida vecina de 70 años pedir ayuda desde el segundo piso donde ella murió. La casa permanecería cerrada por poco más de una década. A pesar de los múltiples intentos de vender la casa, no se vendió hasta el 2016, cuando se convirtió en restaurante. La casa se volvió muy famosa tras un incidente durante el 2001 con la policía estatal. El relato expreso por los policías es bastante aterrador. Un día normal, una patrulla se encontraba haciendo su rondín de rutina durante altas horas de la noche, cuando recibieron un aviso de que habían reportado un intruso en la casa Zurita, como se le conoce. Entonces la patrulla acudió a ver qué ocurría. Un policía bajó de la patrulla para corroborar el aviso. Sin embargo, se cuenta que el policía vio a una mujer de avanzada edad en la terraza que da a la calle 57. El policía se acercó un poco más para preguntar qué le ocurría a la señora, y al mirarla bien observó que la persona en aquella terraza no parecía tener pies, y entonces el policía recordó y miró bien el lugar, y para su completo asombro se dio cuenta de que estaba en aquella casa donde ocurrieron 2 asesinatos. Entonces el policía salió corriendo despavorido a su patrulla, y al mirar a su acompañante pálido y impresionado, salieron a toda velocidad del lugar. Desde entonces la casa se convirtió en objeto de investigaciones por equipos investigadores de lo paranormal, etc. Todo este tema fue alimentado por la cultura popular. Sin embargo, el predio se vendió y actualmente es un restaurante. Número 5. Restaurante Ciudad Maya. Ubicado en la calle 84 por 61 y 65. Este no es un lugar conocido como un lugar embrujado, mas su estado de abandono le ha dado un aspecto lúgubre y misterioso. Y de igual manera que los anteriores casos, en el lugar ha ocurrido un asesinato y varias veces se ha incendiado. El restaurante Ciudad Maya en los años 80 funcionó como el mejor restaurante de Mérida. En su inauguración trajeron a la mejor vedette del momento, la señora Olga Breskin. Se presentaban buenos espectáculos de corte internacional. De igual manera, su principal atractivo eran las bailarinas cubanas. Sin embargo, como todo en la vida, este lugar vio sus últimos días en la quiebra, hasta que finalmente fue cerrado y desde hace años está abandonado. El establecimiento se ha convertido en un nido de maleantes que entran a ingerir bebidas y a drogarse, entre otras cosas. Sin duda un sitio peligroso de explorar debido a las pendientes, los relieves altos que no poseen barandales de apoyo y todo esto aunado a la estadía de muchos malvivientes que se han instalado en el lugar. El establecimiento alguna vez tuvo un guardia de seguridad hasta que este fue asesinado por una riña con un malhechor con el cual se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, un día 27 de noviembre de 2011. El guardia del lugar fue degollado y el asesino intentó arrojar el cuerpo al cenote artificial del establecimiento. Sin embargo, al no poder deshacerse del cuerpo por ser pesado, el cuerpo permaneció ahí hasta que la policía lo encontró. El asesino fue detenido días después y se encuentra cumpliendo su condena. Desde la muerte del guardia de seguridad, el lugar se ha vuelto un lugar abierto a los curiosos y a los vagabundos que lo han convertido en su hogar. Número 6. La Clínica Ex Peninsular de Mérida. Ubicada en la colonia Sarmiento, entre calle 8 con 63B.
La Clínica Ex Peninsular de Mérida fue el escenario de una historia de terror, la más moderna que registra la ciudad de Mérida, en donde según documentación local, se realizaron al menos 500 abortos clandestinos y en muchos de los casos, las madres y los hijos fallecieron. El prestigio del establecimiento se acabó, cuando trascendieron las acciones ilícitas. Su dueño, el Dr. Fernando Acosta, terminó atendiendo solo en el lugar que en sus años de auge tenía 3 pisos en operación. Según el investigador yucateco Jorge Moreno, el hospital fue cerrado en 2009 ante las quejas legales que pesaban en su contra. Operó al menos 3 décadas antes de ser cerrado. Según los vecinos y la policía de Mérida, en 2007, comenzaron a escuchar gritos de mujer y llantos de bebés en el sitio que ahora solo tiene grafitis y algunos rótulos de lo que en un tiempo operó. Como un hospital de tamaño medio, actualmente está cerrado y a la venta ya hace desde varios años. La historia se ha contado en programas de televisión y en revistas de lo paranormal, atrayendo a visitantes y investigadores de lo paranormal de todo el país. Número 7. La hacienda abandonada de San Pedro Cholul. La hacienda San Pedro Cholul, es una hacienda abandonada del municipio de Mérida en el estado de Yucatán, se encuentra al oriente de la autopista que conduce de Mérida a Motul, en la comisaría de Sitpach. El nombre San Pedro Cholul hace referencia al apóstol Simón Pedro, y Cholul, que en idioma maya significa madera en el agua. Dicha hacienda tuvo su máximo esplendor durante el auge en enero a finales del siglo XIX y principios del XX. Se cuentan 2 historias que datan de esos tiempos, tratando de explicar el origen de su embrujo, aunque existen otras versiones extraoficiales. La primera de ellas dice que existía en el sitio una pareja de trabajadores que estaban a punto de contraer matrimonio, pero antes de que esto sucediera, un capataz de la hacienda ultrajó a la muchacha y como venganza el prometido le quitó la vida al agresor. Pero el pobre campesino, al ser una buena persona, no pudo con el remordimiento de cargar a cuestas la muerte de un semejante, y se suicidó al poco tiempo, y siguiéndolo a él su pareja también se suicidó. Al enterarse de esto, los padres del trabajador, que eran brujos, lanzaron una maldición a la hacienda y a todo aquel que se encontrara en ella. La segunda versión de los hechos, cuenta que en 1910 el patrón de la hacienda era un hombre cruel, que disfrutaba de maltratar y humillar a sus trabajadores, les lanzaba monedas desde su balcón para pagarles el trabajo hecho, sin ofrecerles un sueldo. En cierta ocasión que regresó de un viaje, todos los trabajadores esperaban por él completamente enfurecidos, lo bajaron del coche y lo agarraron a machetazos en la puerta de la casa grande. Cuando lo creyeron muerto, les dio una gran sorpresa, pues vieron que de entre sus pantalones salía una enorme cola roja igual a la del diablo, lo que dejó claro que era un demonio disfrazado de humano o un guaychivo, un brujo malvado. Existen versiones no oficiales, que alegan que los dueños de la hacienda eran muy avariciosos y vendieron sus almas al diablo, acumulando un gran tesoro que enterraron en los terrenos aledaños a la hacienda, y debido a eso se cree que las almas de los avariciosos dueños protegen la hacienda ahuyentando a los intrusos, y de igual manera, se cree que debido al pacto con el diablo que los dueños hicieron supuestamente, múltiples demonios habitan el lugar. Sea cual sea la versión real de lo que sucedió en aquellos tiempos, al día de hoy la gente del pueblo se niegan a hablar del tema, se enojan y se alteran si alguien pregunta. Pasadas las 5 de la tarde el lugar luce como si ya estuviera muy entrada la noche, el viento silba y sopla cargando con él, se escuchan aterradores murmullos y quejidos, además de que se tiene la sensación de ser siempre observado o perseguido por un animal salvaje, similar a una fiera que te mantiene alerta en todo momento. Las historias atrajeron a muchos grupos satánicos que realizaron ahí incontables rituales, hubo un tiempo que los pobladores del lugar tuvieron que montar guardia en el cementerio para evitar que estos practicantes del ocultismo robaran los cadáveres con los cuales realizaban sus actividades. Aún así, se pueden ver por el lugar, restos de animales y huesos humanos, así como ropa de personas de todas las edades, regadas por el suelo. Se dice que en este lugar se abrió una puerta al infierno, porque en una pared se encuentra una estrella de 5 picos y un mensaje escrito en inglés que dice: "Bienvenido Satán".
Se cuenta que algunos curiosos que han decidido entrar a comprobar todo lo que ahí sucede, han presenciado una sombra que ronda alrededor de ellos, de la cual les advierte antes de verla, porque se siente su fuerte y maléfica presencia, se dice que los llama por sus nombres, incluso hay quienes después de marcharse de la hacienda, han llevado este ser de ultratumba hasta su casa donde les causa la muerte, dejando marca en su rostro en forma de una expresión de horror, que no todos olvidan. Estos fueron los 7 lugares más embrujados de Mérida, Yucatán. Espero que te hayan gustado, dale like si te gustó, suscríbete y no olvides comentar. Bueno colegas, eso fue todo, nos vemos en el próximo video, adiós.